Amigos, me tuve que venir al Valhalla, pero no al Valhalla de las mitologías antiguas, sino al Valhalla Stadion, Valhalla Wegen Stadion de la ciudad de Estocolmo, en otras palabras, el Estadio Olímpico de la ciudad de Estocolmo, donde pues se juega aquí el fútbol. Y vengo aquí para tratar de encontrar la respuesta por qué y quién despidió al buen Julian Nagelsmann del Bayern de Múnich. Yo todavía como que no me la creo, como que todavía creo que en Alemania se juegan un poco las bromas al principio de abril y yo creo que todavía estoy creyendo una parte de mí que es una broma, pero parece que no, parece que va en serio, aunque hasta lo que yo había leído pues el club no había anunciado oficialmente. Bueno, el caso, ¿qué creen ustedes? ¿Quién puede ser? ¿Por qué? Yo les voy a dar mi explicación. En primer lugar, queridos amigos, queridas amigas y amigos, hay que recordar que el buen Julian Nagelsmann, mientras voy a poner un poquito aquí la vista del estadio, el buen Julian Nagelsmann tuvo, a mi juicio, 3 etapas en su periplo por el Bayern de Múnich. Recordemos que Nagelsmann es el entrenador más caro de toda la historia del fútbol internacional, Julian Nagelsmann. Así que muy seria la decisión de quien haya sido que la haya tomado. Tuvo 3 etapas para mí Nagelsmann. La primera es la etapa cool, la etapa en la que iba en patineta a los entrenamientos, que era más o menos uno de tantos entre los jugadores. Por la falta de resultados, Nagelsmann tuvo que entender, y los primeros regaños de la directiva, tuvo que entender que no podía ser un amiguito más de los jugadores, y entonces viene la segunda etapa, que es la etapa más pragmática, la etapa evolutiva de Julian Nagelsmann, cuando empieza a dar golpes de autoridad muy fuertes, empieza a marcar su distancia de algunos jugadores y empieza a desaparecer esta cuestión de las patinetas y demás. Luego de esa etapa, cuando tampoco mejoraron definitivamente los resultados, queridas amigas y amigos, vino también la etapa aquella que coincidió con la segunda, donde el Bayern es eliminado, claro, por el Villarreal hace más o menos un año de Champions, en el Allianz Arena de Múnich, y entonces, claro, la situación ya se pone seria, se pone fuerte. De todos modos, la directiva decide apoyarlo, decide manifestarle apoyo, y hasta hace 2 días la retórica era: con Julian Nagelsmann vamos a seguir, caiga quien caiga y sea como sea, porque pensamos con él a largo plazo. La tercera etapa vino ya en el presente torneo, ya cuando se acabó el año de gracia para Nagelsmann como entrenador del Bayern de Múnich, el primer año. Digamos que se le admitió, se le aceptó el no haber conquistado la Champions, porque era su primer año y porque era el entrenador más caro y porque era un entrenador que parecía que cumplía con un perfil muy moderno, muy joven, muy dinámico, etc. Acabada esta etapa, eliminado el Bayern por el Villarreal, viene el torneo siguiente de la Bundesliga y tampoco mejoran definitivamente los resultados. Viene la mini crisis, viene el empate con Dortmund en la primera ronda, viene el coraje con Oliver Kahn y empieza la tercera etapa, que les digo que es la etapa melancólica. La etapa donde Nagelsmann empieza a mostrar cansancio, empieza a mostrar nerviosismo, empieza pues un poco a tirar la toalla, ¿no? Yo no sé qué opinen ustedes, pero algunas declaraciones de Nagelsmann en esta etapa ya como que denotaban algo de cansancio, de hartazgo. Con la situación no estaba aguantando la presión el buen Julian. Y al final pues creo que el clavo en su tumba, el último clavo en su tumba como entrenador del Bayern de Múnich, es la declaración de hace un par de semanas, una semana y media más o menos, en la cual admite la posibilidad Nagelsmann de que el Borussia Dortmund le fuera a ganar al Bayern y que el Bayern no fuera a conquistar el título de Bundesliga. Más o menos, según recuerdo, dijo Nagelsmann: si no ganamos ante el Dortmund, e incluso si empatamos, dice,
se va a poner muy difícil la conquista del título y va a ser muy difícil que logremos ganar el título por el nivel que está jugando el Borussia de Dortmund. Varios errores en una declaración. Aceptar la posibilidad de que el Dortmund, de perder la Bundesliga, aceptar la oportunidad, la probabilidad de que el Dortmund, el archirrival, lo gane, no solo el partido, sino la Bundesliga, y luego todo ello sin mostrar mucha resistencia. Yo recordaba en mi Twitter que por algo así parecido fue que Bernd Schuster dejó de ser entrenador del Real Madrid. Venía un clásico y más o menos dijo Schuster acerca del Barcelona, que estaba jugando muy fuerte, que probablemente no iban a ganar, y eso fue pues su ataúd en el Real Madrid. Más o menos así creo yo que le pasa a Nagelsmann, pero creo que también finalmente lo que sucede, el cese, es producto de toda esa evolución que les he estado platicando, las 3 etapas, la cool, la pragmática y la melancólica. No logró corregir, aparte Nagelsmann cometió errores, un poco necio Nagelsmann, su sistema nunca cuajó, la cadena de 3 atrás nunca cuajó en el equipo, y se dice incluso que una parte de la plantilla de los jugadores no está de acuerdo con eso. Y luego vino el fenómeno del topo. Fueron muchísimos detalles. Vino el fenómeno del topo, quien puede ser alguien muy cercano a la plantilla y a la dirección técnica. Y también curioso que la parte técnica del partido que jugó el Bayern contra el Bochum la publica el diario donde trabaja la novia de Julian Nagelsmann. Son toda una serie de combinaciones, una serie de factores que al final se da este cese que parecía inevitable de momento. Sin embargo, podía haberse evitado si el Bayern sigue como sigue en la Champions, que no va nada mal. El Bayern está protagonizando una de las temporadas más sólidas en Champions. En Bundesliga no, pero tampoco está perdida la Bundesliga. Entonces llama la atención, pese a que la polémica acompañó a Julian Nagelsmann de principio a fin de su gestión, llama la atención poderosamente la rapidez y el timing. Otro tema que yo creo que pesó fue el de Joao Cancelo. A Joao Cancelo lo lleva personalmente Brazo. Hasan Salihamidzic, el director deportivo del Bayern y jefe de Nagelsmann en ese momento, lleva a Joao Cancelo con la esperanza de reforzar la defensa y forzar por la puerta de atrás un cambio de sistema, abandonar la cadena de 3. Nagelsmann se revela, lo mete en los primeros partidos, luego se revela, y luego no solo eso, sino que se le ocurre declarar que Cancelo no juega porque no encaja en su sistema y que no va a cambiar Nagelsmann su sistema. Es decir, mis queridas amigas y amigos, que con todo esto, alguien consideró necesario el cese fulminante de Julian Nagelsmann, que es un trauma para el Bayern de Múnich. No nos equivoquemos, es un trauma no solo para el joven entrenador, sino para el Bayern de Múnich. Yo nunca había visto que el Bayern tratara a un entrenador así, y mucho menos a un entrenador al que le había prometido todo y le había cedido absolutamente todo. O sea que esto va a marcar un capítulo en la historia del Bayern de Múnich. Yo creo que solo hay 2 personas con el poder necesario como para tomar esas decisiones. Una es el presidente Oliver Kahn y la otra Brazo. Yo creo que el asunto vino por el lado de Salihamidzic, de Brazo, por el tema que les acabo de comentar de Cancelo y que se decía que ya empezaba a haber tensiones entre Brazo y Nagelsmann. También es verdad que esa decisión no se pudo haber tomado sin la aceptación, sin la anuencia de Kahn, así que sobre él caerán también las consecuencias. Yo creo que es una decisión muy precipitada, es una decisión peligrosa desde el punto de vista deportivo,
cuando se necesita estabilidad, se necesita apoyo y unidad, lo que hace quien haya sido que haya tomado esta decisión es meterle inseguridad a la plantilla cuando están a punto de jugar 2 partidos contra el Manchester City y potencialmente luego contra Real Madrid y Chelsea. Difícil pues. Luego de eso pasamos al señor Thomas Tuchel. Brevemente, porque ya van 10 minutos y el tema es básicamente era Nagelsmann. Tuchel, curioso, ¿no? Tuchel entra al Bayern si es que se da la firma, porque todavía no está firmado en el momento en el que estoy hablando. Tuchel entraría al banquillo del Bayern a dirigir contra un equipo que él dirigió, que es el Borussia Dortmund, y potencialmente, si el Bayern le gana al Manchester City, podría también enfrentar a otro equipo que él dirigió, que es el Chelsea, ¿no? No es para mí la opción ideal Tuchel, a pesar de que es un gran técnico, sin duda alguna, un técnico más sólido en trayectoria que Nagelsmann. Pero recordemos que no es la primera vez, es como la tercera vez que se acerca el Bayern a Tuchel. Y la primera vez que Bayern se acercó a Tuchel, no hubo acuerdo porque se decía que Tuchel no era del perfil del entrenador que quería el Bayern en ese momento, por la personalidad fuerte de Tuchel. Tuchel no se anda con chiquitas, protesta, se pone enfrente a quien se le tiene que poner, y eso pues ha causado su salida también de otros grandes clubes. Puede ser la solución ideal momentánea, pero repito, es la decisión de despedir a Julian Nagelsmann, una decisión precipitada, en este momento injustificada, peligrosa para el presente desempeño deportivo del Bayern en este año, porque pues mete mucha unidad y sobre todo también pues mete toda una revolución adentro del equipo, de la institución. ¿Quién es el que manda? Todo el mundo está haciendo declaraciones todo el tiempo, todo el mundo hablando. Otra pregunta, ¿quiénes son los jugadores? Fíjense, esta decisión se produce cuando muchos de los jugadores del Bayern están fuera por partidos internacionales y los únicos o de los únicos que están en Múnich son nada más ni nada menos que Thomas Müller y Bo Nazar. Por supuesto que el último no tiene poder como para influir, pero Thomas Müller sí. Todavía se va a decir mucho acerca de este tema. Es, decía yo, ya para acabar el video, una decisión precipitada, una decisión injustificada, y para mí es una señal de pánico, pese a lo fuerte del golpe, es una señal de pánico de los dirigentes del Bayern de Múnich ante la fase decisiva de Champions. ¿Qué pasa si el Bayern gana la Champions? ¿Cómo van a justificar que se haya despedido al entrenador que los llevó en la mayor parte del tramo a ese campeonato si es que el Bayern gana? ¿O es que ya dan por perdida la Champions estos brillantes dirigentes? No lo sé, me parece que el Bayern está siendo mal manejado y me parece grosera la manera también como corrieron a Julian Nagelsmann. No le notificaron cuando le habían entregado prácticamente el control del equipo. Llama poderosamente la atención. Amigas y amigos, es lo que tengo que decir al respecto. No los canso más, pero están pasando cosas fuertes en el Bayern y parece que van a seguir pasando. Por lo pronto, el buen Julian Nagelsmann cesado de manera fulminante, increíble, según yo, muestra de pánico de la directiva del Bayern de Múnich. Desde Estocolmo les mando un saludo fuertísimo.